Hola, hola, hola chicos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Cómo están nuestros queridos espectadores, nuestros queridos seres racionales, nuestros praxiological el día de hoy? ¿Cómo estamos Buenas, David. Adver? ¿Cómo estamos Austrian? ¿Cómo los trata la vida? ¿Cómo los trata la noche? Aquí Bien, ¿y tú? estamos un día más. Bueno, hoy día toca un Tararara. libro muy... O sea, un libro, qué estúpido. El capítulo del libro. Ya, todo de nuevo, ya. Hoy día toca el capítulo... Está algo bajo. A ver, veamos si lo arreglamos. Eh... May dice que está algo bajo. A ver cómo se escucha ahora. ¿Se escucha mejor? Aló, 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 aló. A ver, Adver. Hola, ¿Sí hola, se hola. escucha re bien? ¿Aló? Ya, ahí parece que está mejor. Porque veo que están mejores los decibeles. Ya, el día de hoy nos toca Bueno, hablar del libro. Perdón, de nuevo. Del capítulo del Capítulo libro. 5. El capítulo 5 de la teoría del precio. Es un capítulo que no lo alcancé a leer entero, pero me recordó mucho a Mises, que les comentaba a tras bambalinas de que se nota que hay una inspiración quizás de Mises, de Menger un poco, cuando habla del tema del regateo y todo, cosas que vamos a ver en el capítulo de hoy. Y también aclara muy bien cómo se forman los precios. O sea, de hecho, por un momento sentí que estaba leyendo igual un poco como a Mises. O sea, obviamente tiene sus diferencias, pero Menger lo explica muy bien y da ejemplos muy buenos. Entonces, Austrian Adver, ¿cómo podríamos partir con este capítulo? ¿Qué viene siendo un precio? Bueno, Menger parte definiendo precio como algo que viene de la utilidad marginal, donde dos personas eh, se ponen de acuerdo con su utilidad marginal para acordar un precio por la cantidad de dos bienes que tienen que comerciar. Porque si una persona tiene abundantes bienes de una cosa, y entonces tiene que vender, tiene que intercambiarlo para que se sienta satisfecho con otro bien, va a concordar el precio más bajo que pueda tener mayor ganancia del otro bien. Entonces ahí se relaciona totalmente la utilidad marginal con el precio. Así empieza Menger a través de cómo se fija el precio. claro, el otro igual interesante que dice Menger al principio del capítulo es que muchos piensan que los precios son como la piedra angular de la economía. De hecho, hay varias escuelas de economía que se van totalmente a decir que es el precio en el que está la esencia de la economía, ya que reflejan de forma directa el tamaño de la producción de aquel bien o que reflejan el coste que tiene ese bien. Entonces, al final de cuentas, Menger lo que hace es decir que es un efecto, los precios, de lo que ya habíamos estado hablando anteriormente, que al final de cuentas toda la economía tiene que ver con las necesidades del hombre y cómo éste las puede satisfacer de la mejor forma y de la mejor calidad posible. Ahí están los bienes de orden superiores, que van siendo cada vez mejores para poder desarrollar Ujú. cada vez mejores bienes de consumo. También ahí está el tema del intercambio que vimos en el capítulo pasado. Entonces al final también se llega a la conclusión de que por qué eh, muchas escuelas económicas anteriores a la escuela austríaca pensaban que los precios deberían de ser de cierta forma a un reflejo en el intercambio de bienes que son parecidos. Es decir, tú vas a intercambiar algo por un precio que tiene un coste o una producción detrás parecida. Y entonces ahí se pregunta también, nos surge la pregunta de por qué alguien haría ese intercambio. Era lo que en el capítulo pasado ya estábamos diciendo, que es totalmente contraeconómico hacer como ese sentido de que hay cierto valor o hay cierto intercambio que es recíproco. Claro, una Entonces, utilidad. ahí como que Menger entra a criticar fuerte toda esta idea. Bueno, a mí me gusta mucho Claro. cómo inicia el libro cuando habla de que pareciera que el precio, o algo así decía, fuera como por un accidente. Me gusta esa como analogía que hace Menger porque al final
cuando después más adelante pone el ejemplo aislado de las dos personas como comerciando, con el regateo y todo, da como ese reflejo de que intentan llegar a un consenso para poder intercambiar, por así decirlo, entre las subjetividades de ambos comerciantes. Entonces, aterrizando, Menger al principio da como unas principios, por decirlo de alguna manera, para que se pueda llevar a cabo el precio. ¿Cuáles son esos principios? Él empieza tomando como una subasta para reflejar la utilidad marginal. Y empieza de la utilidad marginal de varios participantes y que hay un individuo que tiene solo una oferta, mientras los demandantes son varios. Pero eso te está adelantando a lo que sería lo que sucede en el mercado aislado, que ese es como el primer ejemplo. Claro. Pero que Menger toca al principio ese primer ejemplo. Sí, eso me acuerdo yo que toca en principio. O me salté algo que no me di cuenta y acá me van a pegar. Es que primero está el mercado aislado, después está el mercado monopolista, que es el que está hablando Austria, y después la política monopolista y luego después ya el mercado de competencia. Ah, no, sí. Entonces, No, yo me refiero al mercado aislado. Pero el mercado aislado monopolística lo trata como alguien que fija un precio, pero es parte del ofertante, es que se hace como es que es entre dos agentes económicos que en una economía aislada, como por ejemplo un agricultor con otro agricultor, se intercambian ya sea bienes agrícolas o bienes de ganado. Entonces, para que ese intercambio ocurra y se forme un precio, ambos tienen que llegar a valorizar de cierta forma el bien anterior más que lo que ellos ya tienen. Entonces ahí entra el tema de la utilidad marginal y también está el tema de que ambos van a tratar de conseguir lo mejor posible para cubrir sus necesidades y también para ganar más con el intercambio. Claro, el mayor. Entonces ahí se da el tema del regateo que dice David. Entonces, ahora ese era un ejemplo sencillo. Ahora tú puedes seguir con el tema del mercado monopolista, pero cuando es un bien que tiene una persona que es indivisible. ¿Cómo es que sucede eso? Dale, dos. Claro, el ejemplo que da Menger en el principio monopolística es para dar ejemplos más claros de la utilidad marginal. Por ejemplo, una persona puede intercambiar su producto por 60 semillas de maíz por un caballo. Y el caballo lo tiene solo una persona que es el único ofertante. Y las otras personas, no sé, puede ofrecer en vez de 70, 60, otra persona 50. Entonces eso ABC, el que se va a llevar el caballo es el que va a ofrecer más que el de 70. Y después de vender, después de que se haga esa compra, el que ofrece caballos tiene más caballos para vender. Entonces el que lo compró a 70 ya no lo va a comprar otra vez a 70 porque no le beneficia, porque ahí se compra y no le va a satisfacer como el precio que lo compró anterior. Entonces va a bajar, no sé, ahora lo valora en 50. Entonces ahora la compra lo va a hacer para el A, y así sucesivamente hasta llegar a que lo compre el C y mayores compradores en un estado monopolístico. Entonces ahí explica muy bien lo que es la utilidad marginal, que es siempre decreciente. Hay casos de creciente, pero otro caso de mercado. Pero ahí lo explica muy bien en ese caso. Claro, al final ahí lo que se estaría hablando serían las bandas del precio. Es decir, el precio ronda ciertos límites. Obviamente, si tú eres una persona que piensa que puede comprar algo porque lo valora mucho y dar casi todo el dinero que tenga a cambio, porque al final de cuentas no lo estás valorando en un sentido económico, sino que, como ya habíamos hablado en otros streams, tú ya estás valorando el poder adueñarte sí o sí de eso. Claro. No porque cubra una necesidad
ya sea por salud o por bienestar o por placer, sino que al final de cuentas es valorar una cuestión por encima de esas cosas, que es lo que sucede con el arte. Claro. Em, lo otro es que estas bandas de precio que tienen estas limitaciones entran en rigor, o sea, ya entraban en rigor con el mercado aislado entre estos dos, que usualmente se da entre estos dos agricultores, porque ellos están dispuestos a comerciar dentro de unos límites, en el que a cada uno de ellos les salga ventajoso, porque si a uno de las dos partes no le sale ya ventajoso, entonces ya ese sería el límite para uno de esos dos. Pero para el otro comerciante también tiene otros límites de chance, porque se tiene que entender que los dos comerciantes no van a valorar de la misma forma tanto sus propios bienes como el bien del otro. Entonces cada uno está dispuesto a dar cierto margen para poder negociar. Entonces esos son los límites. Y en el caso del mercado monopolista, estos límites son aún más importantes porque termina para el consumidor, para aquel que quiera comprar la oferta única del monopolista, va a inferir en lo cual puede dejar afuera a otra persona del negocio o no. Porque una persona, por ejemplo, el primero, va a poder valorizar ese caballo que se está vendiendo, con el mismo ejemplo, en ciertos límites. Entonces, si llega otro que supera ese límite por mucho, pero que aún así le puede sacar un beneficio, porque él piensa que esa necesidad que él va a aplacar con ese caballo le va a traer a un mayor beneficio a futuro, entonces él está dispuesto a pagar más todavía fuera de los límites del primero. Y así sucesivamente hasta que se llegue a una oferta en la cual todos los demás competidores queden afuera de la transacción y solamente quede uno, que sería el que ofrezca el mejor precio y que le dé el mejor Ujú. beneficio al que tiene el bien monopolístico, que sería ahora, en este caso, el que tiene el caballo. Mira, aquí me hacen una pregunta por interno, ya que tiene que ver un poco, y bueno, esta igual yo la quería meter, que Ujú. tiene que ver que si son los costes los que determinan los precios. Normalmente este pensamiento está inserto en el mainstream. Hay un eh, hay un economista, o entre comillas economista, que tiene una página de Instagram, que no lo voy a nombrar, pero él da esta como definición. Que, y es, bueno, aparte de que, y no es solamente él, sino que son varios, pero y es estúpido pensar eso, porque al final los costos también son un precio. Y Así es. eso cómo sería, sería una falacia circular, al fin y al cabo. Ujú. Porque si los costos determinan los precios y al final los precios determinan, al final nunca llega al fundamento. Y respondiendo a la pregunta que me hace Carlos por interno, que si son los costos, no. Al final de cuentas, no. De hecho, eh, Es que ya lo dijimos al inicio, al mm, final lo único que puede darle valor a algo y en esa función las personas van a cubrir sus necesidades o van a valorizar algo para obtenerlo o negociar. Al final lo que determina el precio es la utilidad marginal. Es exactamente. Claro, cuánto es el una persona acuerdo de va. dos o más, el acuerdo entre dos o más personas a través de la utilidad marginal. Entonces, si hay un precio, eso va a haber un coste para la producción de un producto y así sucesivamente. Entonces, no es el coste Claro, lo que determina el precio. Ujú. al final Ya, es la valorización o la utilidad marginal entre dos personas los que van a determinar el precio y al final el así coste es. también está en función de lo mismo. Entonces, el riesgo, porque al final de cuentas el coste sería como el riesgo o lo que tú estás dispuesto a entregar para recibir algo a cambio, está determinado por lo mismo, por la utilidad marginal. Como tú bien decías, al final el coste es como otro precio. Ujú. ¿Cuánto tú estás dispuesto a entregar para recibir algo a cambio que tú piensas que te va a beneficiar? O que tú lo estás valorizando como una inversión a un plazo. Exactamente. Bueno, es que aquí me preguntan de qué, pero cuando yo voy al supermercado y veo que los plátanos valen 3.000 o incluso con Ujú. cualquier... ahí me planteaban, esto no es de ahora, es de la otra vez, de donde trabajo que me hicieron esta pregunta. ¿No? ¿Cómo, si al final yo no soy el que está fijando el precio, sino que él ve que los precios vienen? Yo ahí le expliqué de que le di un ejemplo que pasó con las tarjetas de video, con el tema de Nvidia,
que Nvidia, cuando salieron estas nuevas tarjetas, la serie 4000, las tarjetas más caras valían, si no me equivoco, eran como $1.200, pero nadie las compró. O sea, las compraron, pero la demanda que esperaba Nvidia, esperaban que fuera mucho mayor. Al final, la gente no las estaba comprando porque se estaban quedando con las viejas tarjetas que habían bajado de precio y tuvieron que bajar esta nueva generación de precio. Al final, ahí está reflejándose también lo que tú como consumidor, tú dices, no, sé que yo no estoy dispuesto a pagar eso, entonces no vale eso. Y eso se refleja... Claro, Es que entonces esa es la igual diferencia entre precio tienen. nominal y Claro, precio real, po. claro. Precio real es el que Es se que, compra a ese determinado cantidad de dinero. sí, lo Pero otro sí igual se... es quien compra verdura en el supermercado si está re cara. Bueno, Siempre es mejor ir a la feria, también. a la feria ir a comprar verduras y Bueno, fruta. en la feria está ese Ahí te ejemplo del encuentras regateo. la mejor oferta, claro. Sí, ahí Siempre puedes negociar sí, sí. con el dueño del negocio. Ahí te llega caserito, Bueno, llega la algo gente legítimo. compra... La gente compra en el supermercado por la comodidad, ¿no? Oh, soy ese. Claro, pero es que si al final de cuentas tú estás valorizando más, entre comillas, la calidad que te muestra en un supermercado, porque igual la fruta Ujú. ahí no es tan lo más que se podría decir frescas posible, que eso también se valoriza Claro. mucho al momento de comprar o de valorizar una fruta o una verdura. Si al final te acomoda más tener un lugar donde comprar todo, entonces paga el precio. Pero si tú estás viendo cómo conseguir verdura y fruta al mejor precio, lo mejor es ir a la feria. Claro, Sí, eso es verdad. no, sí, totalmente. De hecho, en la misma feria, y ahí hay un gran ejemplo, en la misma feria tú te vas dando cuenta que quizás al principio tú encuentres más o menos los precios similares, pero a medida que te vas adentrando encuentras, no sé, 200 pesos más baratos, o que el Ujú. tipo te vende en vez de, no sé, kilo de papas, que tú siempre veis 3 kilos en 1000, de repente veis uno que tiene 4 kilos en 1000. Tú decís, oh, y es la misma papa, oh, me la llevo. Entonces la gente hace eso, empieza también a seleccionar qué consumir y cómo consumirlo. Claro, Así y es. como te digo, como ahí tú estás como en contacto con el dueño del negocio, porque usualmente esas personas que son feriantes, ellos mismos hacen como casi todas las labores de transporte, de colocarse a vender, etc. Entonces ahí tú puedes hacer el regateo, decirle, bueno, te pago tanto, pero dame un poco más, o dame yapa, que es lo que usualmente se usa. Y con Entonces, Java, que soy paleteado. claro, entonces, entonces esa es la cuestión con el tema del ejemplo que te estaban dando. Y así con todo, si tú ves que está muy caro, entonces, y no estás dispuesto a pagar por ello, no lo pagues, nadie te obliga. Entonces, ahí tú puedes buscar por otro lado, quizás en algún supermercado al por mayor, o donde sea, que generalmente son precios más bajos, y así. Eso me recuerda, yo siempre acompaño a mi abuela a la feria, mi abuela es súper buena para regatear, llega, oiga casero, ¿cuánto me vende eso? No, muy caro, ya, pero caserita, le agrego esto. Ah, ya, ahí sí, ahí sí. Oye, ahí está el ejemplo. O sea, si al final, siempre, por lo menos en el tema de la feria, siempre veo que los dueños están dispuestos a negociar. Porque claro, como dice Advert, tú tenés contacto directo con el que viene siendo el dueño. Sí, Entonces, para continuar, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos en los de los monopolios. Yo quedé ahí sí. en el libro. Después, ¿qué toca, qué otras cosas toca Menger al respecto? Bueno, después eso se va complejizando más con lo que sería la política monopolista. No sé si Austria la puede explicar. Bueno, la política monopolística que habla Menger es que puede haber un ente monopolístico, pero, y acá refuta muy bien a los mainstream, es Ujú. que en algún punto nunca el precio es inelástico, porque siempre va a haber una utilidad marginal de los individuos donde no están adaptos a pagar por cualquier cosa ese producto. Entonces sí, en algún punto el precio es elástico por no ir a acordar a la utilidad marginal de las otras personas. Y además también habla de que si el ente monopolístico eh, no, no ofrece mayor producto,
y pone más caro sus productos, a veces el beneficio es mayor si ofrece más producto por la cantidad de precio de su producto supera el mayor precio por una menor cantidad. No sé si tú quieres agregar algo, adversario. Claro, sí, está bien lo que dijiste. Igual agregar que en una política monopolista, como bien dice Menger, siempre hay, o sea, no se puede, incluso en el tema del monopolio o en el mercado con monopolio, que siempre como que se dan esas situaciones en la economía mainstream de cómo sería este mercado en un monopolio, cómo funcionaría, etcétera. Menger dice que no hay que hacer tantas diferencias. Al final de cuentas, lo que se está hablando es de un fenómeno que es igual de forma explicativa en casi todos los mercados. Al final de cuentas, obviamente funciona de forma distinta, pero al final la explicación o lo que sería el principio de este fenómeno es el mismo, que sería el tema del precio. Entonces los monopolistas no escapan de esto. Y ellos, aunque tengan el monopolio de un bien, van a tener que ver cómo hacerlo, si es que se van a regir más que nada por la cantidad que ellos están dispuestos a dar de ese bien al mercado, o por también la otra que hacen es fijar un precio para sus bienes. Como saben que ellos tienen ya un monopolio de ese mercado, lo que hacen es fijar ya un precio y lanzarlo al mercado. Pero de todas formas, dice Menger que este precio no es rígido o no es que no sea elástico, sino que también va a depender de cierta forma de la demanda o de aquellos que estén dispuestos a comprarlo. Entonces, al monopolista usualmente le sirve el primero dar muy pocas cantidades de su bien a las personas de mayor riqueza, porque obviamente se van a pelearlo, así como ya lo habíamos visto en el mercado de monopolista. Los agentes económicos se van a pelear por conseguir ese bien y al final van a quedar los que más puedan pagar por ese bien, si es que es poco. Entonces ahí al monopolista siempre le va a servir el lanzar al mercado bienes o sea, los bienes que tenga, igual no de muy buena calidad, pero que la gente los valorice y también muy poca cantidad, digo, para que solamente alcance para los que son de más altos recursos. Entonces así es como los monopolistas van expoliando a la gente y al final después cada vez más la gente va a tratar o sea, el monopolista cuando vea que los de más altos recursos ya no lo valorizan tanto, va a ir tratando de escalar hacia abajo o descender, mejor dicho, en la cantidad para poder llegar a más gente. Entonces después va a llegar a los de clase media, después va a llegar a la gente más de escasos recursos, si es que llega a los de más escasos recursos. Porque siempre le va a convenir el no tener tanta cantidad de oferta en el mercado para poder seguir manteniendo un alto precio de esos bienes. Y lo otro sería por marcar los precios. Al final de cuentas sería casi lo mismo, porque al final si son altos los precios, se va a vender muy poco. No se va a vender mucho. Y también ahí Menger explica cómo es que antes los gremios que tenían ciertos monopolios de algunos servicios y de productos siempre optaban por mantener controlado la cantidad de oferta que daban al mercado. Incluso había muchos materiales que preferían mejor se perdieran antes de colocarlo al mercado, porque ahí entendían la dinámica de los precios, que no les convenía, como ellos tenían ya un monopolio, no les convenía el llegar a todas las partes y ofrecer la oferta si al final de cuentas no iban a poder sacar el mejor beneficio que el mercado monopolista le iba a poder proveer. Claro. Así También que esto es habla lo que de la explica. intervención estatal monopolística. En una parte. Creo que lo toca, Sí, pero al sí, lo final de toca. cuentas En sería la misma como parte de. O sea, no sería como lo avanza mucho. mismo, Sí. sería como lo mismo de lo que sucede en la política monopolista, no sería muy distinto. Ujú. No, sí, pero igual atacan al Estado Don Menger. Sí, creo que habla de los mismos gremios y también habla de los Sí, pues, mismos la misma parte de de los la gremios ataca un poco al India, Estado. sí, de la India, de la compañía de la India Orientales también, que tenía el Ujú. monopolio para
importar bienes de la India Oriental, y valga la redundancia. Sí. Entonces ahí ellos preferían lanzar al mercado muy poca cantidad de lo que tenían para ofrecer, como eran los únicos que tenían esa importancia o ese sector del mercado. Ellos siempre iban a preferir eso y siempre tenían controlado las cantidades o fijaban un precio alto, lo más alto posible para expoliar a la sociedad. Ah. Esto se puede complementar muy bien con la teoría del monopolio de Rothbard, que él dice que no es posible un monopolio a largo plazo en el libre mercado por la libre entrada. Me lo cuenta súper bien. También Menger habla de la eficiencia de un mercado de libre competencia, en la cual al haber más competencia de medios de producción, hace una mayor cantidad de oferta, lo cual la gente, los consumidores pueden elegir, entonces hay mejor calidad de bienes y de precio. Claro, ahí es lo que sucede en lo que sería el mercado de competencia, ya Ujú. cuando el mercado de monopolio empieza a desaparecer. Entonces una vez se da la oportunidad de que haya competencia, ya no puede haber una vuelta atrás si es que no es por intervención política, porque es demasiado bueno para los consumidores el que haya competencia, porque al final de cuentas termina por aumentar la cantidad de bienes de consumo, también obviamente se empiezan a desarrollar mejor los medios de producción o los bienes de capital, y también Claro. se empiezan a reducir los precios, que al final de cuentas es lo que se conoce como el tema de la utilidad marginal o cómo actúan los precios. Y también habla de innovación, esto también me sorprendió, que al final a través de una política monopolística no se innova mucho, y a través de un mercado de competencia sí estará disponible la innovación a través de nuevos competidores. Claro, porque al monopolista lo único que le interesa es sacar el mejor rendimiento posible, haciendo lo mínimo, porque no le interesa el tratar de innovar en su producto, o mejorarlo o producir incluso más, porque ya tiene el mercado para él solo. Entonces a la gente no le queda otra cosa más que comprarle a él, si es que quiere cubrir esa necesidad que le está ofreciendo. Claro. Entonces lo único que queda en un mercado monopolista es que cada vez ese bien se mantenga a través del tiempo con muy pocas fluctuaciones, ya sea en la cantidad o en su calidad, en su innovación. Pero eso no sucede o es totalmente lo contrario con el mercado de competencia, Ujú. ya que tú tienes una rivalidad con otra persona o con otra empresa que siempre va a querer ganar una parte del mercado más que la tuya, o arrebatarte una parte del mercado que tú tenías antes, que te sentías un poco como satisfecho con esa parte del mercado. Entonces ellos van a decir, este tipo no está poniéndole atención a esto que está ocurriendo en el mercado, entonces yo voy a hacer algún tipo de innovación y voy a ganar más gente, voy a ganar más parte del mercado. Entonces ahí hay una competencia. Y esa competencia es lo que dice Menger, trae un mayor cantidad tanto de bienes de primer orden como bienes de órdenes superiores, y además una mejor calidad, innovación y también una reducción en los precios. Claro. Bueno, Entonces por eso es que se tiene que... Adelante. mira, es que tengo, justo que tocaste ese tema, Carlos me hizo una pregunta por interno que dice, entonces los derechos de autor o los derechos de patente también generarían una especie de barrera de entrada para los precios, y tampoco los consumidores podrían consumir algo de mejor calidad durante un tiempo. Totalmente, porque los patentes y todo eso son barreras de entrada o privilegios monopolísticos a un agente o un ofertante para que pueda recibir beneficios solo por un decreto legal.
Cuando las ideas no son propiedad por ser posible dos ideas simultáneamente en el mismo espacio-tiempo, cosa que no es posible con los bienes físicos, con los bienes económicos, quiero decir. Entonces, sí son limitantes para la libre entrada de nuevas empresas, por no querer innovar una idea ya anteriormente establecida, que es súper arbitrario decir que él fue el creador de la idea cuando dos personas pueden haber pensado lo mismo o algo parecido en el mismo momento. Bueno, eso ocurrió ya que estábamos hablando de Menger con la utilidad marginal. O también un poco más atrás con lo que ocurrió con Leibniz y con Newton, con el descubrimiento del cálculo. El cálculo, sí. Claro. Que hoy en día todavía está esa pelea, de hecho hoy en día todavía sigue esa pelea de que no, fue Leibniz primero, no, fue Newton. Newton. Peleas que no llegan a nada. Exactamente, peleas que no llegan a nada. Y al final, Y ambos es desarrollaron la teoría que incluso son como las más sonadas, pero si tú te pones a investigar, incluso a Einstein se le reclama de que él no fue el que inventó el tema de la relatividad general, porque anteriormente fueron otros científicos que propusieron algo similar y así sucesivamente. Entonces, Sí, ideas originales como tales no suelen aparecer. Incluso en la filosofía, si es que tú te pones a estudiar, como por ejemplo lo que sucede con el atomismo, que todos piensan que fue algo de Leucipo con Demócrito, pero hay un filósofo 1000 años anterior a esos dos tipos, que se llama Mosco de Sion, y que ya proponía el tema de la idea atomista. Entonces, incluso quién sabe, porque no quedan registros históricos de que antes de Mosco de Sidón ya había otro tipo que estaba diciendo como algo similar. Entonces, el tema de la propiedad intelectual es totalmente, según yo, estúpida y solamente se defiende para poder conseguir cierto, bueno, no cierto, sino más bien son cuestiones monopolistas sobre algún producto o sobre algún mercado. Sucede en la música, sucede en el tema del entretenimiento a nivel cinematográfico, sucede también en los videojuegos, sucede también en la farmacéutica, y etcétera, etcétera. Al final de cuentas, eso todo lo que trae es como que dicen, no, es que nosotros estamos en un libre mercado, pero hay un montón de patentes detrás, hay un montón de cuestiones de, incluso antes de lo que se tenía con las patentes de tecnología, que hoy en día también se sigue manteniendo. Incluso yo pienso que antes era como muchísimo más libre el tema de las patentes de tecnología, porque aún así había cierta competencia entre los inventores, pero lo que se debió haber hecho fue lo que hizo Nikola Tesla, que al final de cuentas él liberó casi todas sus patentes que tuvo en su En momento. chat. Y también lo único que le interesaba era hacer mejores innovaciones tecnológicas que mejoraban la calidad de vida del ser humano. bueno, hay algo curioso ya que tocaste el tema de Nikola Tesla. Muchos defensores y amantes de Nikola Tesla, que recalco, entre paréntesis, Nikola Tesla para mí no es uno de los mejores físicos de la historia, sino que es un buen físico, ingeniero, porque siempre se le endiosa mucho. Pero eso ya es tema para otra cosa. Pero siempre se le recalga a todos estos defensores de Nikola Tesla de que cómo se le ocurre liberar las patentes y todo, y bla 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 bla, perdió plata, etcétera. Cuando en realidad a Nikola Tesla no le interesaba tanto eso, le interesaba más el tema de que se difundieran su idea, o su idea del tema de la corriente alterna. Claro, o sea, igual el tema del inductivismo, que Sí. también se empezará, o sea, perdón, no del inductivismo, de la inducción. De la inducción. La inducción, que la inducción también se empezará a visualizar, también el tema de pasar electricidad sin cable Claro, con la y todo bobina eso. Tesla. Bueno, mira, ahí hablando de esto, de los temas de los monopolios y todo. Hoy en día, una economista bien conocida en el mainstream, que yo creo que la han escuchado, que se llama Mariana Mazzucato. No sé si acá alguien la conoce, pero Mariana Mazzucato tiene un libro que se llama El Estado Emprendedor. Mira el pedazo de libro. Y es súper aclamada por todos los mainstream, todos los economistas, que ella plantea cosas de que dice de que sin el Estado, por ejemplo, las tecnologías como el internet o como Apple toca en el libro, creo que también habla de Google, no podrían haberse desarrollado porque el Estado estuvo entre medio ayudándole y todo, lo cual en ese punto el Estado jamás debería estar ayudando, o sea, el Estado no debería existir, pero
jamás deberían estar recibiendo de este tipo de ayuda, que al final es con dinero de los impuestos de gente inocente que está corriendo un riesgo que no debería estar corriendo. Entonces, bajo esta tesis ella pone de que, bueno, así bien reduccionista, en la práctica que sin el Estado y sin la inversión del Estado, por ejemplo en el ejército norteamericano, no habría existido Internet. O sea, ¿qué le dirían ustedes? Es lo que está hablando, y lo que está hablando ella es del proyecto DARPA, Exactamente. como la antelación de Internet. Aunque igual también ahí hubo temas del CERN con, no me acuerdo qué fue el inventor del protocolo de la web, de la World Wide Web. Pero al final de cuentas, estos dos proyectos, que tanto el CERN como el DARPA, pudieron hacer como que vislumbraron cómo es que iba a ser el Internet. Lo que no se cuenta es que al final de cuentas Internet es una red P2P que funciona a través de un protocolo que generalmente es entendido como algo open source. O sea, si tú te quieres conectar a Internet y tú quieres hacer ciertas cosas en Internet, lo puedes hacer no necesariamente a través de tu distribuidor de red como Movistar o Claro, etcétera, que son más controlados por el poder político, sino que también puedes hacerlo a través de otros servicios como, por ejemplo, algunas redes que también funcionan con P2P, que sería como Tor o otras cosas que te ayudan a hacerte como invisible en la red. Entonces, si uno se pone a pensar o a mirar hacia atrás, ¿cuáles han sido los grandes avances de la tecnología? Como lo que ocurrió para que se masificara el Internet, generalmente viene desde el tema del open source. Y mucha de la tecnología que hoy se tiene como parte de las grandes empresas vienen de cuestiones de iniciativas de open source. O sea, el open source igual no nació en los años que se generó el Internet, pero es como para que se entienda que fue algo como de iniciativa para ver qué pasaba, para ver cómo es que se podía conectar una computadora con otra computadora y cómo hacer servidores para poder juntarlo entre sí y así masificar Internet, porque al final de cuentas lo que se tenía con DARPA eran algunas computadoras que se conectaban pero de una forma muy segura, ya que al final de cuentas era un derroche de dinero, más que nada. Entonces no era una cuestión eh, muy beneficiosa. Entonces, un montón de tecnología o los grandes avances que se han dado ha sido por estas iniciativas propias de privados o de gente que simplemente le interesaba la tecnología y empezaba a jugar con ella y descubría cosas. Un montón de hackers empezaron así. Incluso hay un montón de compañías hoy en día que empezaron como desarrolladores en distribuciones de Linux, creando programas que son gratis en un inicio, y después ya se empezaron a sacar algún tema económico detrás porque esos programas eran tan buenos que lo empezaron a utilizar otras empresas. Un ejemplo hoy en día que sería, que está hoy en día a boca de todos, que sería OpenAI. OpenAI empezó como una empresa de data science open source y hoy en día ya se hizo privada y está trabajando de mano a mano con Microsoft. Sí, pero hay que regularla, dicen por ahí. No es totalmente Claro. especulativo decir que sin Estado no tendríamos internet y toda la cuestión. Hasta es una afirmación sin fundamento, dado que el Estado no produce nada al quitarle a los productores y gastarlo en otras cosas. Yo podría decir con fundamento que el Internet se podría haber hecho mucho antes y de manera mucho más eficiente con una libre competencia sin que intervenga el Estado a través del capital, porque los privados son los que invierten y los que producen, porque los privados son los que ofrecen productos y los que benefician a los consumidores. El Estado no ofrece productos a través de un libre mercado, solo le quita a los productores y lo gasta en lo que él cree que es bueno. Pero al final Bueno, eso no tiene un índice de beneficio-costo. Hay que ver lo que ocurre con el gas. Con Codelco, con todas las empresas totales son ineficientes. No, y después sale. Sí, Es que yo doy el ejemplo del gas porque se suponía que el propósito de esa cuestión era
era hacer como un gas súper barato que fuera Claro. para todos y a un precio justo, y al final fue el gas más caro que se ha hecho en un montón de tiempo. Totalmente. Bueno, Igual lo otro es que el Estado, y aquí para terminar de complementar, ujú. es que muchas veces unas personas dicen, no, qué buen el servicio que dio el Estado, porque igual es barato, da lo mismo que sea de muy mala calidad, pero total es barato y yo lo puedo pagar. O incluso a veces es gratis. Dice la gente, no, es que esto es gratis, este servicio que da el Estado, y gracias al Estado puedo tener este Estoy servicio. estudiando gratis. Claro. Y no, Claro, no, y la gente nunca la ven gente no se da cuenta, de todos los gastos que hay detrás y de lo Sí, eso mismo iba a exorbitante que cuando tú te pones a hacer los cálculos versus lo que cuesta por ejemplo, la misma educación privada, es muchísimo, porque se gasta un montón en la infraestructura para ahí ponerle que hicieron como un negocio trucho. Ya eso han salido varios de temas de que hacen algún puente o de que hacen algún edificio o algunas casas y cobran como 5 veces más de lo que se daría en un mercado privado. Después también está el tema de la educación en el sentido de cuánto le pagan a los profesores eh, y por qué le pagan esos sueldos. Que muchas veces los profesores lloran, pero al final de cuentas ellos sus sueldos lo tienen sí o sí, independientemente de cómo hagan el trabajo, y por eso la calidad de la educación es tan mala, porque se dedican puramente a adoctrinar. Eh, También está el tema de que, por ejemplo, la gente en regiones no sabe que paga servicios que únicamente se ocupan en Santiago, como lo que sería el Transantiago. Un servicio que tú nunca vas a ocupar en la vida, pero que estás pagando muchísimo. Así como otros servicios también que solamente se ocupan en Santiago. Bueno, ahí Entonces, sí, no, es que ahí quería agregar el otro ejemplo, de que conversábamos la otra vez cuando estaba haciendo mi trabajo sobre la ciencia y la libertad en la carrera espacial, por ejemplo. La cantidad de plata que se gastó ahí, que sea Sí. tanto por la Unión Soviética o por Estados Unidos, diciendo de que, bueno, en la Unión Soviética gente se moría de hambre, yo creo que está más... Pero no, pero hagamos un cohetito, por ahí eso sirve. Y también Estados Unidos, que se gastaban millones y millones, y le metían a la gente que esto era necesario para usted y todo, pero a una persona del día a día que vive para llevarle el pan a su hijo o para darle la mejor educación que puedan a su hijo, ¿de qué le sirve que el poder político esté haciendo un cohete? ¿Y por qué lo tienen que estar pagando? Entonces, ahí tú te das cuenta de que el poder político del Estado gasta, como al final tienen un chanchito sin fondo, puras estupideces para vanagloriarse ellos. Y eso, yo soy científico, yo estudio física y todo, pero yo encuentro que lo que se hizo ahí es horrendo. hace rato que en el tema espacial se hubieran metido empresas privadas a ver el tema de la minería. Pero ahí también entra el tema de que si la minería aquí ya es beneficiosa, está claro que las empresas no van a empezar a invertir en minería espacial porque al final de cuentas no viene a cuento. ¿Para qué tú vas a estar invirtiendo cantidades de plata en cubrir esa necesidad de minería espacial cuando al final de cuentas no es tan necesario en estos momentos? Entonces por eso también algunos dicen, no, hay que apoyar el tema de la minería espacial y todo el cuento, pero hay que entrar a detallar a ver si eso es realmente algo que el mercado está necesitando o no. Entonces, No, todo y- esto que se ha visto con SpaceX o con la otra empresa espacial también de Amazon, que ahora no me recuerdo, al final de cuentas son corporaciones que se pagan esos servicios porque son necesitados por el gobierno. O sea, SpaceX fue el que pasó varios cohetes para el tema de las pruebas de viaje al espacio para Estados Unidos durante el último tiempo, porque ya ellos habían terminado con la NASA hacer esos proyectos porque salía demasiado caro. Incluso viéndolo con el estado de Estados Unidos, o sea, con la cantidad de dinero que tienen o que manejan, aún así les salía contraproducente el tener esos proyectos en la NASA. Entonces, ahí habla de cuánto derroche hay en esas cosas. Claro. Y bueno, y hablando sí. del tema
del gasto enorme del Estado, Bastiat dice que un mal economista se limita solo a lo que se ve, a lo ya establecido por el Estado y lo producido sobre sus malos bienes. Y el buen economista se dedica a ver lo que no se ve a simple vista. Y ahí hay un fundamento detrás y todo eso para saber si de verdad el Estado produce buenos bienes o no. Claro, ese viene siendo la falacia de la ventana rota. Claramente. Es muy. A mí me gusta como Haslick hace ese ejemplo, si no me equivoco. Para los que no conocen, la falacia de la ventana rota es una cosa por el estilo. Imaginemos que un padre había ahorrado mucho dinero para comprarse un libro. Y en eso dice, ya tengo mi dinerito ahorrado, voy a poder comprar mi librito y todo. Y de repente el hijo que está afuera está jugando la pelota y rompe un ventanal de la casa. Ya llega y retalla el cabro chico. Oh, cabro de mierda, ¿qué estáis haciendo? Entonces, y esa plata que yo tenía destinada para gastarla en comprar el libro, ahora lo voy a tener que gastar para reparar el ventanal. Entonces, lo que se ve, y esto es lo que dice Haslick, lo que se ve sería que yo le pagué al que viene a reparar el ventanal, y él se vio beneficiado porque pudo tener trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no se ve es que en realidad esa plata ya no estaba destinada para gastarla en una ventana nueva, sino que estaba destinada para comprarme ese libro. Entonces el que sale perdiendo ahí no solamente soy yo, porque yo no tenía presupuestado gastar plata en eso, sino que también era el dueño de la librería que me iba a vender ese libro. Eso es lo que no se ve. Entonces el Estado, ¿y por qué hace esto? Porque el Estado dice, no, gastemos, entonces no sé, en las guerras gastemos y le estamos dando empleo a esta gente y todo y bla bla bla. Es como, esa es la analogía que hace Haslick. No sé si quieren complementar algo. Bueno, también que al final esos gastos se dan siempre y cuando haya legitimidad detrás. Lo que ocurrió en la Guerra Fría, el gasto desorbitado en ambas partes, ya sea en la URSS o en Estados Unidos, con el tema de la carrera espacial, era porque estaban siendo legitimados y se vendió la narrativa de que tenían que llegar al espacio primero que el otro. Entonces en esa carrera es que se dio ese tema. Entonces hay que pensar también cómo es que se legitima todos estos gastos que hace el poder político. Y es que también hay una narrativa detrás, quizás no tan potente como la carrera espacial, pero sí está el tema de la educación gratis, de hacer mayor infraestructura para tener, no sé, qué sé yo, vivienda gratis. Y así sucesivamente se van justificando y legitimando esos gastos y las personas piensan que de verdad le están dando cosas gratis. Cuando si uno se pone a hacer cálculo y empieza a decir, yo tengo toda esta vida trabajando y durante todo este tiempo yo he estado pagando IVA, y si tienes un negocio estás pagando ciertas rentabilidades también, estás pagando imposiciones. Entonces al final de cuentas tú empiezas a hacer cálculos y resulta que con toda esa plata, en vez de haberte dado esos servicios de muy pésima calidad, tú hubieras empezado a invertir o a ahorrar para invertir después a futuro en bienes de capital. Entonces no, en muchas cosas que se perdieron en esas cuestiones que se gasta el poder político. Y después también capaz que llegue una persona y diga, pero es que el ejército o la policía. Bueno, al final yo creo que esa cuestión se vende muy poco cuando tú te das cuenta de que en un libre mercado tú tendrías acceso a sexo, o sea, acceso. Bueno, también es modo sexo el tener arma igual, porque te da mucho seguridad. Porque muchos dicen, no, es que hay que ser un poco menos libre para poder tener seguridad. No, la verdadera seguridad tú la tienes cuando eres capaz de estar armado y saber que en cualquier momento, si es que tú llegas a estar en peligro, te puedes defender. No te cuesta... Es muchísimo más caro e ineficiente un policía porque tienes que llamarlo, tienes que llegar, o incluso si está en una parte peligrosa de la ciudad, como que lo hacen a propósito el no ir a tiempo. Porque no quieren enfrentarse al peligro. Está subordinado a toda la corrupción de arriba, donde tal vez le beneficie que hayan crímenes como, por ejemplo, el terrorismo en la Araucanía, donde hay hartos políticos metidos ahí. Y eso se solucionaría fácil con las personas que se armen y sepan usar una arma para defenderse y eliminar el crimen.
Claro, porque sobre todo en el conflicto de la Araucanía, tanto políticos de izquierda como de derecha les conviene que esté ese conflicto ahí Ujú. porque ganan votos. Ganan votos y ganan Sí, legitimidad, pero es que dicen, no, es que el de derecha te vende, no, es que vamos a sacar a los políticos, o sea, a los militares a la calle y vamos a hacer un estado de excepción en la Araucanía, que creo que eso ya lo han hecho. Pero al final de cuentas el tema sigue ahí, no dan una solución definitiva al asunto. Y los de izquierda también apoyan el conflicto porque les interesa que se venda la narrativa de que está siendo revolucionario. Entonces la gente que tenga metida claro, esa y idea revolucionaria en la cabeza va a votar por ellos. tratan de que son verdaderos mapuche y que están siendo dominados por lo feudal y todo eso. Pero al final son terroristas más que mapuche. Un comunista también. Es que Sí, da lo mismo si son mapuches, si son chilenos, si sí, por son eso mismo digo. haitianos, lo que sea, al final un criminal es un criminal, da igual Exactamente. Sí, pues, de dónde totalmente. venga. Mira, ahí que tocamos el tema del arma, es una cuestión súper situacional lo que voy a decir ahora, pero hace no mucho tiempo hubo un podcast de estos economistas que tienen ahí sus críticas al libertarismo, y uno de ellos, que se llama Economía y Guerra, dice lo siguiente, o sea, me gustaría saber qué piensan ustedes. Dice que estaríamos de acuerdo, o sea, con que la gente, porque dice que los libertarios estamos de acuerdo en libre porte de armas, lo cual es verdad. Pero estaría bien en pos de la libertad, ¿ya? Y en poner en peligro a nuestros niños de que la gente esté armada por la calle, porque él saca el ejemplo Pero de Estados Unidos con los tiroteos escolares. Entonces, ¿qué le dirían ustedes a una persona que piensa así o que no conoce mucho del tema? Es que tomar un es como factor es como decir totalmente. que es como decir que las armas se disparan solas, en el sentido en el que Ujú. si tú tienes un arma, ya tú eres una persona violenta y que quiere hacer crímenes y salir a la calle. Cuando al final de cuentas el control de armas sirve para desarmar a las personas honestas y para dejar a los criminales armados. O incluso si se hace tan difícil el tema de las armas, aún así va a haber crimen porque el que quiera cometer crímenes lo va a hacer con un cuchillo o con lo que pille en el camino. Le da lo mismo Y esto, si hay armas de fuego o no. y es totalmente cherry picking porque deja aislado totalmente los otros datos donde han habido más controles de armas en Estados Unidos, el cambio cultural que ha estado Estados Unidos a través de promocionar malas costumbres, a través de, por ejemplo, el Black Lives Matter o situaciones donde van contra totalmente en unos buenos valores de la familia, como sería el promover estos movimientos trans o MAP que promueven directamente la pedofilia. Y pensar que eso no va a promover malas costumbres donde personas sí pueden obtener mala arma y estar en contra de gente honesta. Entonces, poner un caso aislado y evadir todos los otros datos donde están en contra de tu argumento inicial, donde la defensa siempre es buena, en vez de pensar que en un bien común donde el poder político siempre va a ser bueno y que va a tener la arma y controlar a los malos, cuando no es así al ser humano en sí, al quitarte lo que tú produces. Pero Y es que eso también a mí me da rabia porque ujú, tú te pones dos escenarios. El primero, controlan la arma y la gran mayoría de la población no las tiene. Que obviamente van a seguir ocurriendo crímenes y cuando tú te quedes sin la posibilidad de poder defenderte, lo único ujú, que te va a ocurrir es que tú, ojalá, de lo que ocurre en Santiago, es que le roban a la gente y dicen, menos mal no me pasó nada. Pero claro. eso es como, es como decir, qué bueno que no me cortaron una pierna, o qué bueno que no me pegaron. No tiene Porque nada que ver. al final de Se cuentas es sigue la como ley que del la menos gente, malo, claro, la gente no estáis debería cometiendo un mal. ser, la gente no debería ser asaltada, la gente podría Ujú. poder defenderse, y de hecho cada cierto tiempo sale una noticia de que un agente de la PDI que estaba en sus días de descanso lo intentaron asaltar y se pudo defender y mató a no sé cuántos delincuentes, y eso la gente lo ve como algo bueno, o sea, y es bueno esos delincuentes sean castigados, pero al final de cuentas la gente no se da cuenta
que ellos podrían ser esas personas que se defienden de esos asaltos, porque Ujú. los detectives o los carabineros o los policías no siempre van a estar ahí en todo momento al lado de ellos cuando sucedan esas cosas. Entonces, eso es lo que se debería promocionar ahí, el tema de que todos se puedan armar y también con eso el que todos se puedan entrenar también, porque no sirve de nada tener el arma cuando te dicen, no, Si es no que tú sé puedes tener usarla. el arma, pero tienes que tenerla En la en cajita, en una caja fuerte, tienes que no puedes llevarla a un campo de tiro, entonces al final de cuentas, ¿de qué te sirve el arma si no puedes entrenarte con ella? Y lo otro también, Claro. el otro caso, o el otro escenario, sería el cuando el gobierno se vuelve en tu contra. Porque eso tampoco no te lo dicen muchas estas personas que dicen o que apuestan por el control de armas, que ¿qué va a pasar entonces cuando el gobierno se vuelva totalitario y va a querer pasar por sobre ti? Tú no te vas a poder defender de ninguna forma. Lo único que te va a quedar va a ser el tipo de hacer algún tipo de propaganda, hacer algún tipo de ciertas cosas de ese estilo, o protestas, si es que... Porque al final, cuando no hay armas, el gobierno fácilmente se puede volver totalitario y estar en tu contra, y si tú te vas en contra de ellos, simplemente te matan y ya, como lo que sucede en toda dictadura comunista. Ujú. Así que en esos dos escenarios, o sea, ya con esos dos escenarios tú descartas totalmente la idea de que es bueno un control de armas. Estúpido. Si al final, como bien decía aquí Adler, que en última instancia cuando tú estás en peligro, o sea, tú te encuentras con el criminal, eres tú el que se puede defender, eres tú el que puede salvar tu propia vida. No va a llegar el carabinero en ese momento, no va a llegar la policía, no, vaya a estar tú solo. Y además que también ahí complementando lo que dice adversario, de que el que va a querer hacer el mal lo va a hacer igual, independiente de si tiene arma o no. Siempre se la va a Ujú. rebuscar. Y bueno, y es lo que vemos hoy en día por las personas honestas que Pero tienen si, armas. pero si en las partes que se supone que son más seguras o que están más controladas el tema de las armas, que son las cárceles, a cada rato se ve que matan gente adentro, que se hacen sus armas, que hay tráfico también. Entonces no, ni siquiera en una parte así está como todo controlado. Claro, o sea, O no lo pueden en tener el todo lugar controlado. donde en teoría hay más estado, porque está lleno de policías hasta las cárceles y todo, ni siquiera pueden evitar que se maten los reos entre sí. Ujú. Entonces, ahí también te demuestra un poco la ineficiencia. Chicos, hemos llegado ya al final. O sea, ya llevamos 1 hora de stream. A mí me gustó mucho la conversación. Ahora también pude terminar de entender lo que decía este capítulo. Y a mí me encantaría quedarme más rato, pero lamentablemente no tengo control. Así que, Austrian, Adver, siempre es un placer conversar con ustedes. Hoy día participé más, así que no me pueden decir que no. Así que no sé si quieren decir algo antes de irse. No, que igual es un gusto conversar contigo y Siempre un gusto. qué bueno que nos vean, los que siempre nos ven, que sigan siendo más y que puedan compartir también el stream cuando se suba a las redes y que nos sigan a todas las redes sociales, Instagram, YouTube, TikTok, todas. También se metan al Discord para que sea más activo. Sí, o sea, siempre nos pueden, como dice Austrian, si pueden compartir los streams, los podcasts que subimos a YouTube por las redes sociales, a nosotros nos ayuda un montón porque nos sirven para que las ideas lleguen a más gente y también el algoritmo de YouTube, bueno, y de Twitch también se entrene. Entonces ahí también nos estarían ayudando y también estarían ayudando a que las ideas del libertarismo de la escuela austriaca lleguen a más personas. Bueno, yo igual apoyar lo que dice el David, lo que dice el Austrian, y también que nos sigan en Twitch, que se hagan cuenta si es que no la tienen y nos están viendo así sin cuenta en Twitch, que se den el tiempo, son como unos 5 minutos nomás, y que se hagan una cuenta en Twitch y nos empiecen a seguir y participen en el chat igual, porque también es entretenido, ya vamos generando una comunidad. Y que nos sigan en nuestras redes sociales, también se metan al server de Discord, si es que tienen alguna duda que se les quedó de los capítulos pasados, incluso con este capítulo, y la preguntan y siempre va a haber algún usuario que se va a interesar en responder de la mejor forma posible. Entonces, eso, espero que hayan aprendido algo y vayan acumulando agallas para después lo que se viene.
Exactamente. Entonces, chicos, nos vemos. Muchas gracias al chat que nos acompañó el día de hoy. Chao, Austrian. Chao, adversario. Nos vemos mañana. Chao, chao. Buenas Chao, noches. chao. Que les vaya Buenas bien. noches.